Chicos, tengan todos ustedes un muy buen día. Vamos a continuar con nuestras sesiones y hoy día vamos a tomar un tema, biomoléculas orgánicas, proteínas, para el tercer año de educación secundaria. Recuerda que hasta el momento hemos hablado ya de los glúcidos, de los lípidos y hoy día hablamos de la tercera biomolécula orgánica, las proteínas. Bien, comenzamos a desarrollar nuestra sesión de hoy. Las proteínas. Las proteínas son biomoléculas cuaternarias. ¿Por qué cuaternarias? Porque están formadas por 4 bioelementos esenciales principales, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las unidades básicas que forman las proteínas se llaman aminoácidos. Tiene la abreviatura para esa sesión de AA. Los aminoácidos se clasifican en dos grandes grupos: aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿En qué se diferencian? Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo humano no puede sintetizarlos. Es por eso que se toman con los alimentos, provienen de la dieta diaria. Es importante consumir alimentos que contengan aminoácidos esenciales. Los aminoácidos no esenciales, el organismo los sintetiza. El organismo se encarga de fabricarlos. Las proteínas entonces pueden ser de origen animal y de origen vegetal. ¿Cuáles son las funciones biológicas de las proteínas? En primer lugar, forma estructuras biológicas. Por ejemplo, forman parte de la piel, pelo, cartílagos, forman parte de la membrana celular y también de los huesos. Las proteínas cumplen funciones mecánicas, como por ejemplo contracción muscular. Los músculos están formados por proteínas. Cumplen la función de transporte de sustancias, como por ejemplo la hemoglobina, proteína de la sangre que se encarga de transportar oxígeno en la sangre arterial y dióxido de carbono en la sangre venosa. Las proteínas también van a acelerar reacciones químicas, metabólicas. A esas proteínas se les llama enzimas, como por ejemplo las enzimas digestivas. Las proteínas constituyen hormonas, excepto las hormonas sexuales. Recuerda, las hormonas sexuales son de naturaleza lipídica, son lípidos. El resto de hormonas son de naturaleza proteica, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Las proteínas forman sustancias de defensa, proteínas de defensa, llamados anticuerpos, proteínas que van a protegernos contra agentes infecciosos, principalmente bacterias y virus. Y por último, las proteínas son reserva de aminoácidos esenciales, aquellos que el organismo, recuerda, no puede sintetizarlos y tenemos que consumirlos con una dieta variada y rica en proteínas. ¿Cómo clasificamos a las proteínas? Las proteínas se clasifican en dos categorías. Holoproteínas. Las holoproteínas están formadas solo por aminoácidos, es decir, en su composición química solo encontramos aminoácidos. Estas holoproteínas son fibrosas o globulares. Dentro de las proteínas fibrosas, ¿por qué se llaman fibrosas? Porque tienen una función estructural, forman estructuras y están formadas por largas cadenas de aminoácidos. Dentro de las principales proteínas fibrosas tenemos, por ejemplo, el colágeno de tipo 1 o tipo 2, que lo encontramos en la mayoría de tejidos del cuerpo humano. La queratina, que la encontramos en la piel, en el pelo y en las uñas. La elastina, proteína que la encontramos en los tejidos cartilaginosos y en el tejido conjuntivo, propiamente dicho. Y la fibroína, que es una proteína que va a formar parte de la seda elaborada por el gusano, el llamado gusano de seda. Las proteínas llamadas globulares son aquellas proteínas que tienen una estructura tridimensional, globosa, esférica. Dentro de las principales proteínas globulares tenemos, por ejemplo, a las albúminas. Las albúminas tienen una función de reserva, son reserva de aminoácidos.
Dentro de las albúminas principalmente tenemos a la ovoalbúmina, que es la que se encuentra formando la clara del huevo. La clara del huevo es una reserva rica en aminoácidos esenciales. La ceroalbúmina. La ceroalbúmina la encontramos nosotros en el plasma sanguíneo, formando el suero de la sangre. Y la lactoalbúmina la encontramos en la leche, formando el suero de leche. Entonces, los huevos y la leche tienen gran cantidad de aminoácidos esenciales, proteínas indispensables para el funcionamiento del cuerpo humano. Otro tipo de proteína globular tenemos a las globulinas, o también llamadas inmunoglobulinas, o conocidos comúnmente como anticuerpos. Dentro de los anticuerpos más estudiados tenemos la globulina A o inmunoglobulina A, la globulina B o inmunoglobulina B y la globulina G o inmunoglobulina G. Son los tres principales anticuerpos protectores que nos van a proteger contra agentes infecciosos. Dentro de las proteínas globulares también nosotros tenemos a las histonas. Las histonas son proteínas que se encuentran asociadas al ADN celular. Las encontramos en el núcleo de la célula, formando la cromatina. La cromatina es la asociación de ADN más histonas. Y por último, las enzimas, que son una proteína de tipo globular. Recuerda, las enzimas que van a acelerar reacciones químicas, como por ejemplo las enzimas digestivas, la lipasa, producida por el páncreas, tenemos los jugos digestivos, ahí tenemos proteasas que van a acelerar la digestión de proteínas. El otro grupo de proteínas son las llamadas heteroproteínas. Las heteroproteínas están formadas por aminoácidos a los cuales se le ha agregado otras sustancias diferentes. Dentro de las heteroproteínas tenemos, por ejemplo, a las glucoproteínas. Las glucoproteínas están formadas por aminoácidos a las cuales se le agrega un azúcar. Por ejemplo, tenemos a las mucinas, que se encuentra en saliva, por ejemplo, y en las mucosas. Las proteínas anticoagulantes, principalmente dos, la proteína C y la proteína S. La proteína C inhibe a la trombina, que es una proteína de la coagulación, y la proteína S va a inhibir ciertos factores de coagulación. Por eso se llaman proteínas anticoagulantes. Y dentro de las glucoproteínas también encontramos a la glucoproteína A y la glucoproteína B. Estas van a formar el glucocáliz o glicocáliz de la célula eucariota animal, que es la cubierta de la célula eucariota animal, que más adelante estudiaremos. Dentro de las heteroproteínas también encontramos a las llamadas fosfoproteínas. Estas fosfoproteínas están formadas por aminoácidos a las cuales se agrega un grupo fosfato. Tenemos, por ejemplo, la caseína de la leche, es una proteína que tiene la leche rica en fósforo, y a la vitelina, que la encontramos en la yema de huevo. Luego tenemos a las lipoproteínas. Las lipoproteínas son proteínas que están asociadas a una fracción lipídica, asociada a lípidos, y tienen función de transporte. Van a transportar el colesterol sanguíneo, van a transportar el colesterol en la sangre. Son dos las principales lipoproteínas. Las HDL, del inglés High Density Lipoprotein, lipoproteínas de alta densidad, y las LDL, Low Density Lipoprotein, que son las proteínas de baja densidad. Ambas van a transportar el colesterol. Bien, las HDL transportan la mayor cantidad de colesterol en la sangre. La LDL transporta muy mal el colesterol. De ahí que al HDL se le llame colesterol bueno y a la LDL se le llame colesterol malo. Y finalmente, dentro de las heteroproteínas tenemos a las cromoproteínas. Son proteínas que se le ha agregado un catión metálico. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, a la hemoglobina.
la hemoglobina, que tiene un núcleo de hierro, es una proteína asociada al hierro y se encarga de transportar el oxígeno en la sangre arterial y transporta el desecho dióxido de carbono en la sangre venosa. Luego tenemos a la hemocianina. La hemocianina tiene asociado un átomo de cobre y se encuentra en fluidos de algunos artrópodos y arácnidos, cumpliendo una función análoga a la hemoglobina. Y los citocromos, que los encontramos, por ejemplo, en las mitocondrias y están asociados, están implicados en el transporte de energía dentro de la mitocondria. Entonces, las proteínas se clasifican en dos grupos: holoproteínas, formadas solo por aminoácidos, únicamente por aminoácidos, y heteroproteínas, formadas por aminoácidos a los cuales se le agregan otras sustancias. Ese es un cuadrito que nos explica la clasificación de las proteínas y algunos ejemplos de los principales tipos de proteínas. Bien. Se ha tratado de resumir el tema de proteínas para tercer año de educación secundaria, conciso, breve, preciso. Haz tu resumen en tu cuaderno para que tú puedas luego estudiar y repasar los conocimientos. Recuerda hacer tu tarea, subirla a la página, subirla a lo virtual de forma adecuada en los formatos adecuados, ¿correcto? Sigue protegiéndote, sigue quedándote en casa aún todavía. Estamos en la fase aguda de esta pandemia. Tengamos nuestras medidas de higiene y de protección en nuestras casas y cuídense, chicos, bastante. Saludos por casa a ustedes y a toda su familia. Será hasta un nuevo video. Que tengan todos ustedes un muy buen día. Nos vemos.